vamos a continuar con esta serie de videos sobre ingeniería de manufactura enfocada en tecnologías de mecanizado. En este caso vamos a hablar del rectificado, que es un proceso de igual sustractivo, quita material de nuestras piezas, pero ahorita vamos a ver por tipo abrasivo. Entonces hay una herramienta o una muela, como se llama, abrasiva, que va a remover material de manera abrasiva. Continuemos. Los contenidos, vamos a ver qué es el rectificado industrial, porque hay otros tipos de rectificados, pero vamos a enfocarnos en el industrial, que es la muela abrasiva que les mencionaba. Tipos de rectificados, vamos a tener el plano, cilíndrico, centerless, hay rectificados NC, lo vamos a mencionar brevemente. Precisiones y acabados y refrigerante, ejemplos reales, tal cual lo hemos visto en otros videos, con fotos de cómo se ven las piezas, cómo se ven las muelas abrasivas, para que tengan una noción de qué les estoy hablando. Y conclusión y un reto muy sencillo. ¿Qué es el rectificado industrial? Es un proceso de mecanizado por abrasión que representa la gran mayoría de los flujos de trabajo en los talleres e industrias, la última etapa de la fabricación de una pieza. Este es un proceso bastante crítico, prácticamente la pieza ya está lista. A diferencia de los procesos de corte que hemos analizado anteriormente, como el torno, fresadora o taladro, en este caso el rectificado no utiliza herramientas con filos geométricos fijos, como veíamos con los insertos de las cuchillas o con las fresas. En su lugar emplea una herramienta llamada muela abrasiva, o dependiendo de dónde se vea, disco rectificador, la cual está constituida por miles de granos minerales diminutos, un montón de granitos pequeños y muy duros, extremadamente duros, los cuales están aglomerados por un ligante o un aglomerante, o hablamos como coloquialmente dirían como alguna goma que los mantiene unidos. Cada uno de estos granos actúa como un filo cortante microscópico que al girar el mismo en revoluciones por minuto, o sea, hacerlo girar, va a arrancar el material de nuestras piezas en forma de chispas y virutas microscópicas. Esto permite lograr acabados superficiales incluso de calidad de espejo y precisiones dimensionales en el orden de las micras. Anteriormente con el video de electroerosionado les comenté que es una de las máquinas más precisas que hay, pero en este caso el rectificado, y dependiendo incluso del tipo de rectificado, ¿verdad? Va a superar esa precisión. La muela abrasiva se ve muy similar a como muestra en la imagen, se ve como un disco. Eh, en ellas vamos a tener un montón de granitos, un montón de piedritas, por así decirlo, y cristales microscópicos que están unidos por medio de un aglomerante. La forma en que se clasifican o las características con las que se pueden definir una muela abrasiva va a ser el tipo abrasivo, va a determinar qué tan duro es el grano, qué tan duros son los cristales que están aquí adentro. Tenemos de tipo óxido aluminio, tenemos carburo de silicio, para mayor precisión se recurren a nitruro cúbico o incluso diamante industrial. También vamos a tener el tamaño del grano, que define el acabado superficial. Granos gruesos se utilizan para remover material más rápidamente y granos finos se van a reservar para acabados de alta precisión o rugosidades superficiales mínimas. El grado de dureza de la muela, este indica la fuerza con la que el aglomerante o el ligante retiene los granos abrasivos, ya que una muela blanda, por así decirlo, una muela blanda suelta los granos rápidamente cuando pierden el filo. Esto que suelte los granos lo que permite es que aparezcan granos nuevos y apilados de forma automática. ¿Qué quiere decir? Que no es que solo en la circunferencia del disco van a haber granos que corten, no, los granos están en todo el espesor de la muela, pero conforme la muela va cortando, va desgastándose, pero van apareciendo nuevos. Y por último, el aglomerante, que es el pegamento que sostiene los granos, por así decirlo. Esas son algunas de las características de la muela abrasiva. Tenemos el rectificado plano, teóricamente denominado rectificado tangencial o de superficies planas, que es una variante del rectificado como tal, cuyo objetivo es la optimización geométrica de caras planas, de ahí el nombre, rectificado plano. Su propósito fundamental es corregir distorsiones dimensionales, rugosidades remanentes de procesos previos de desbaste, como es el fresado,
o deformaciones estructurales surgidas tras tratamientos térmicos. Voy a hacer un paréntesis, algunas veces dependiendo de la pieza, de la función de la pieza, después del mecanizado por torno o por fresadora, la pieza se manda un tratamiento térmico, que eso lo vamos a ver al final de la serie, pero se crean ligeras distorsiones en el material que deben corregirse. Entonces, si son en caras planas o perpendicularidades, paralelismos, se utilizan máquinas como de este estilo. Acá les dejo la infografía para que puedan apreciar las partes de las máquinas, algunas características. Importante, el método de sujeción es el plato magnético. Se utiliza, si el plato es magnético, ha de utilizarse materiales que puedan sujetarse por medio del magnetismo. Eso no quita que no se puedan utilizar otros que no, pero ya abarca otros tipos de sujeciones. ¿Cómo se afila la pieza? La pieza se fila por medio de un proceso de diamantado afilado, que es un dispositivo con una punta de diamante, que el diamante es material más duro, actualmente conocido por el hombre. Entonces, cuando este material más duro que el de la muela entre en contacto, el que se va a desgastar va a ser la muela. Entonces nos permite otra vez volver a darle la forma plana, por así decirlo, de la muela. Tenemos el rectificado cilíndrico, que es una variante ya más especializada del rectificado industrial. Esta ya va más enfocada para corregir y calibrar superficies de tipo revolución, como la palabra lo dice, cilíndricas, conos o transiciones curvas. Al igual que el rectificado plano, su propósito es la terminación de piezas con ultra precisión, logrando tolerancias micrométricas y acabos superficiales con mínima rugosidad. Habitualmente se utilizan igual que el anterior, después de tratamientos térmicos para corregir y para dar ciertas cualidades geométricas a las piezas. Aquí les dejo la infografía, que vean en detalle. Tenemos rectificado cilíndrico de exteriores, donde se trabaja la parte externa de una pieza. Tenemos rectificado cilíndrico de interiores, donde más bien se trabaja la parte interna de la pieza. Ahora tenemos el rectificado centerless. Voy a devolverme un poquito. En este caso, el rectificado cilíndrico, si ponemos atención, esta máquina es una representación, pero esta máquina se asemeja mucho al principio del torno, donde yo sujeto la pieza por un lado y le coloco un soporte o la contrapunta por el otro. Pero, dependiendo del tipo de aplicación, vamos a tener este tipo de rectificado sin centros. Es decir, la pieza se va a trabajar sobre sobre su cilindro, por así decirlo. El rectificado sin centros o tipo centerless es una variante más especializada todavía dentro del rectificado industrial, que la forma en que lo trabaja es que la pieza no se sujeta mecánicamente por sus extremos, como lo mencioné. No se trabaja entre puntos, ni mediante platos, ni mediante mandriles, ni prensas. En su lugar, la pieza, digamos que flota libremente, apoyada sobre una reglita, que es esta que se ve acá, una regla de soporte, y es guiada por la acción combinada de las dos muelas independientes. En este caso, en el ejemplo del cilíndrico y el plano, tenemos una muela abrasiva. En el caso del center vamos a tener dos muelas abrasivas, donde una va a ser la muela de trabajo, la que rectifica, y la otra la muela reguladora. Acá les indico cuál es la función de cada una. En este caso se pueden obtener diámetros ultra precisos. Es una máquina bastante precisa, de ahí que sea todavía más especializada que las anteriores para aplicaciones de componentes de motor, por ejemplo, válvulas, se rectifican los vástagos de las válvulas de emisión escape, por ejemplo. Entonces ya estamos hablando de que se pueden obtener tolerancias de hasta 2 micras de milímetro, o sea, 0.002 milímetros. El rectificado CNC ya es representa la fusión de la precisión del mecanizado
por abrasión con la automatización del control numérico computarizado. Recordemos que eso significa CNC. Mientras que en una rectificadora convencional el éxito de la pieza depende de la sensibilidad del operario para dar las pasadas de micras y compensar el desgaste de la muela. En una máquina de rectificado CNC, todo esto se autogestiona, todas estas variables se controlan por medio de software, de algoritmos, hay sensores, hay sistemas de medición integrados en tiempo real, como este ejemplo por acá. Esta es una imagen real de un centro de una rectificadora CNC. A diferencia de las anteriores, que son infografías, por ejemplo, esta sí es una imagen real. Aquí se ve la muela abrasiva, sensores que van midiendo tanto el acabado como los diámetros, como el desgaste de la herramienta, por ahí. La herramienta muela abrasiva. Igual que en las otras CNCs, vamos a tener servomotores de alta resolución, vamos a tener configuraciones multieje, vamos a tener controlados por electrónica, incluso en versiones más modernas con brazos robóticos. Acá les coloqué un poco la precisión y acabados para que tengamos una referencia de, de cómo se logran apreciar los tipos de acabados superficiales que tienen no solo el rectificado, que es esta columna acá, sino cómo se compara con el torneado, por ejemplo, o el fresado, ya sea horizontal o vertical. Entonces, esto se agarraron muestras y se verificaron cómo la herramienta de corte va dejando la marca en la pieza, por así decirlo. Y aquí está cómo queda, mismas láminas, pero una vez rectificadas. Es para que noten la diferencia entre cada uno. Algunos ejemplos reales. Esta imagen de acá arriba a la izquierda es una operación de rectificado plano. La pieza plana, cara plana. Esta de aquí arriba al centro, centerless, donde la pieza se va a deslizar por acá. Acá tenemos un rectificado CNC. La pieza, si prestan atención, van a ver que la pieza, no, perdón, la muela abrasiva tiene un contorno diferente, no se asemeja a la cara plana que hemos visto, sino que ella tiene una forma específica. Entonces también las muelas abrasivas pueden venir en formas específicas dependiendo del tipo de corte o rectificado que se va a hacer. Acá tenemos rectificado cilíndrico interno, donde no vamos a tener una muela abrasiva de este diseño, sino que vamos a tener una muela abrasiva de esta forma. La idea es que ella pueda entrar dentro del agujero interno y rectificarlo. Esta es una variante muy particular, se llama jig grinding o jig, que J-I-G, simula el tipo de movimiento de una fresa en una fresadora, pero lo que ella va haciendo, en vez de desbastar material como lo haría tradicionalmente una fresadora, ella lo que va a hacer es rectificar ligeramente la pieza. Es decir, va a remover muy poco material, pero lo va a dejar en una medida muy precisa. Este tipo de máquina de órbita, que es decir, se mueve así como estoy haciendo el cursor para ir dejando este acabado. De hecho, aquí se ven las diferencias en acabado. Todo esto se tiene que trabajar, tal cual se ve en esta imagen, con líquido de corte, con refrigerante, perdón. El refrigerante, entre otras cosas, me va a mantener la zona de corte libre de otras virutas, libre de polvos, libre de desechos del propio proceso de abrasivo y me va a mantener refrigerada la zona de corte. Acá algunos ejemplos de cómo se ven las muelas abrasivas para rectificados planos. Estas son para tipo centerless. Estas son otros tipos de muelas abrasivas para operaciones especiales, ya dependiendo del tipo de corte que se vaya a hacer, para el afilado de herramientas. Y estas son las de tipo jig. Se asemejan un poco a las fresas que vimos anteriormente, pero así es como se ven. Estas son este tipo este tipo de muelas abrasivas. Cuando están fuera de la máquina se ven así. Entonces, el rectificado generalmente es el último proceso que se le hace a una pieza para ya darle las dimensiones o geometrías finales, y que sea sumamente crítico.
El reto que les tenía por acá es por qué es más difícil rectificar un material blando como el cobre que uno duro como el acero. Entonces ahí se las dejo pensando. Analicen el comportamiento propio de cada material, sus propiedades mecánicas. Y sin más, suscribirse a SART y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.